Este 2017 el Maule fue epicentro de uno de los eventos científicos y tecnológicos más importantes a nivel mundial. Por primera vez el Congreso del Futuro llegó a las regiones y la Universidad de Talca fue su sede. Aquí en el espacio bicentenario se dio cita el mundo académico, político y la sociedad civil para pensar en el Chile que queremos en los próximos años. Lo invitamos a revivir este evento, las conferencias con connotados expertos y también el panel de cada una de sus temáticas. A continuación, el bloque hacia las sociedades del conocimiento. Primero, agradezco a todos quienes organizaron esto, todos los que han hecho las cosas necesarias para que esto ocurra, que ocurra en Chile, que ocurra en Talca. Realmente encuentro fantástico que ocurran este tipo de cosas aquí. Como arquitecto, acostumbro a pensar por medio de imágenes. No puedo sino pensar que todo esto, el Congreso, se trata de abrir espacios. Surge la imagen de un espacio que queda vacío y se comienza a llenar y queda abierto a la imaginación, a la curiosidad, a la posibilidad de sorprenderse y mirar nuestro mundo a través de los ojos de otros, como acaba de ocurrir con la impresionante presentación anterior. Tengo la opinión personal de que el tema de este panel hacia sociedades del conocimiento y los expositores empujan hacia la curiosidad como motor esencial de todo desarrollo humano. Y quisiera presentar algunas ideas a continuación, a la manera de contexto, que surgen de mi propia curiosidad al pensar en un horizonte futuro para lo que se ha llamado sociedades del conocimiento. En 2005 se publicó un informe desarrollado por la UNESCO a propósito de este tema, que comienza dudando de la pertinencia de plantearse la pregunta si es posible construir sociedades del conocimiento, cuando se sabe que desde la antigüedad las sociedades, los seres humanos, han sido probablemente sociedades del conocimiento cada cual a su propia manera. Una sociedad del conocimiento se caracteriza porque se nutre de sus diversidades y de sus capacidades. A partir de eso, quisiera plantear la pregunta, ¿es información o es conocimiento? Entre los años 2001 y 2002, el sociólogo Manuel Castells publica la trilogía de libros La Era de la Información, en la que observa lo que ocurre y especula un poco sobre lo que podría ocurrir con nuestras sociedades frente a la emergencia de grandes volúmenes de información derivados de las nuevas tecnologías y la circulación de esa información. De manera optimista, en ese momento se interpretaba que esa información y su circulación podrían generar mucho conocimiento nuevo y de ese modo transformar nuestras sociedades drásticamente. Hoy día vivimos en lo que se anticipaba. En ese tiempo llegué a trabajar a la Escuela de Arquitectura de esta universidad y nos obsesionábamos por pensar e imaginar cómo serían las ciudades y los territorios que produjesen esos cambios en nuestra sociedad. Luego de 15 años de esas publicaciones, ya conformada lo que se llamaba la sociedad en red, ¿esto ha significado una emergencia de nuevas sociedades del conocimiento? Es una pregunta. La UNESCO distingue entre sociedades de la información, como las tecnologías nuevas, como Internet, y las sociedades del conocimiento, como un término más vasto, que incorpora otros dominios, la dimensión social, dimensiones éticas, etc. De acuerdo con la socióloga Saskia Sassen, que asistió a este congreso en Santiago, quien ha observado los efectos de la globalización en los entornos urbanos, vivimos hoy basados en una economía extractiva, ya no de consumo. En esta, no solo los recursos naturales, sino los recursos humanos son explotados, fuertemente dejando tras de sí territorios vacíos, metafórica y literalmente. Decía en una entrevista antes de ayer, Saskia Sassen, que la era de la información no ha generado sociedades de conocimiento, que la información no fluye por causas que realmente lo permitan,
sino que se ha concentrado fuertemente. Y esa concentración ha traído como consecuencia el empobrecimiento de quienes no tienen el acceso a ella o no participan de estas economías extractivas. Una sociedad del conocimiento, de acuerdo a la UNESCO, garantizaría el aprovechamiento compartido del saber. ¿Ocurre? Ante ese escenario, Sassen decía o sugería algunos caminos. Lógicamente, uno de ellos, fortalecer las localidades, especialmente las más modestas, por medio de la asociatividad. Un camino de resistencia, sin duda. Contrasta, global y localmente, el empobrecimiento en la calidad de vida de las personas que migran del campo a la ciudad, de una ruralidad llena de saberes prácticos asentados a una urbanidad, la más de las veces periférica, un poco cerrada. Esto tiene que ver con lo que plantea Sennett, Richard Sennett, el sociólogo, en su libro El artesano, lo de la pérdida de las habilidades y lo del desarrollo de habilidades colectivas de una forma contemporánea. El primero, lo de la pérdida de habilidades, observado en la desaparición de los antiguos talleres, donde la calidad se conseguía con la práctica de un oficio, a modo de artesanía. Lo segundo, en las comunidades colectivas, por ejemplo, el desarrollo de Linux, que alcanza una gran calidad por medio de una colaboración deslocalizada en una red de personas que perfecciona continuamente un sistema operativo gratuito a partir de las capacidades de personas que nunca se han visto y que muchas veces nunca estudiaron en una universidad. Vuelvo sobre nuestro tema. ¿Dónde está localizado hoy el conocimiento de nuestras sociedades? ¿Cómo se generan entornos colectivos de generación de conocimiento? Por último, aunque sea algo conocido, escuchado, antes hablábamos de conocimiento acumulado, de conocimiento adquirido. Se adquiría a través de la práctica, el oficio, el estudio. Pero en nuestra sociedad en red pareciera que transitamos hacia otras formas de conocimiento, que aún están por emerger y que plantean desafíos enormes a quienes educan, a quienes enseñan y a quienes investigan. Pareciera que para encaminarnos hacia una sociedad donde el conocimiento, hacia una sociedad del conocimiento, son necesarios más que nunca la curiosidad y la imaginación, la capacidad de pensar y trabajar en red, no así otras habilidades. Los expositores del panel, ambos vienen del mundo de las matemáticas, un mundo en el que sin duda están presentes estos atributos, la capacidad de abstraer, de imaginar, de relacionar. Primero, conoceremos el trabajo de la profesora María Aravena. Ella es profesora de matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, licenciada en matemáticas por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso también, magíster en educación en la misma universidad, doctora en filosofía y en ciencias de la educación en mención didáctica de la matemática en la Universidad de Barcelona, en España. Actualmente, académica titular del Departamento de Matemática, Física y Estadística de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule. Directora académica del programa de Magíster en Didáctica de la Matemática de la Universidad Católica del Maule. Ella nos expondrá sobre matemática y creatividad. Profesora, usted dispone de 20 minutos. A la mitad de esos 20 minutos le haré una seña y luego un minuto antes de que termine. En este momento se está preparando la doctora María Aravena de la Universidad Católica del Maule en este bloque temático número 3 hacia las sociedades del conocimiento, en el que se abordará la matemática y cómo ella puede ayudarnos a pensar en un mejor futuro. Dejamos entonces para esta transmisión la exposición de la doctora María Aravena. Va a ser la matemática y creatividad, una relación necesaria para pensar mejor el futuro. En ese contexto, al preparar la conferencia, fue un poco complejo cuando quise poner fotos de niños de nuestro país en esta sociedad del conocimiento. Cuando decimos el futuro lo hacemos todos, entonces pensé, si ese niño, el que está allá y que no puedo, a ver si logro este niño, estuviese sentado en esta sala y yo le dijera que el conocimiento lo hacemos todos,
él me podría preguntar de qué futuro o de qué conocimiento estamos hablando. Entonces, no podemos pensar el futuro cuando tenemos una tarea pendiente en nuestro país. Podríamos pensar el futuro a lo mejor en paralelo con la tarea pendiente que tenemos, pero lo primero que tenemos que hacer es, obviamente, dar respuesta a una de las tareas más importantes de nuestro país, que es la educación de nuestros niños. Si queremos entrar a la era del conocimiento, no podemos estar 10 años más mirando cómo produce Europa, cómo produce Norteamérica, mirando los grandes avances y nosotros en el desarrollo científico cómo estamos. Aquí hay una serie de personas nuestras de lo más creativa que hay. Acá está Alejandro Aravena construyendo casas sociales, un gran creador. Tenemos Víctor Jara, tenemos la joven astronauta que descubre un planeta. O sea, tenemos el material humano, nos falta algo importante que es lo que quiero abordar hoy día. Entonces no pensé en mostrar cosas del futuro ni cosas de los que yo trabajo, sino más bien pensar en ese niño para poder entrar a una sociedad del conocimiento. En la Universidad Católica del Maule hemos estado empeñados en hacer un aporte fuerte a la región del Maule. Desde hace más de 20 años que estamos intentando, dando un paso de a poco, en numerosos compromisos institucionales que tenemos con esta región, como es mejorar los aprendizajes matemáticos de la enseñanza universitaria, de la enseñanza media y básica, fortalecer a nuestros profesores para desarrollar esta creatividad, esta innovación que queremos, formando capital humano avanzado para generar nuestro propio conocimiento. Cuando vi esto de Einstein, uno de los más grandes sabios del siglo XX, y dice que en los momentos de crisis solo la imaginación es más importante que el conocimiento, entonces nuestros sistemas educativos deben tener un cambio radical. Acá, si nosotros hablamos de conocimiento, de la era del conocimiento, muchos dicen que estamos en la era del desconocimiento y de la incertidumbre. Entonces, y otros plantean que siempre ha habido conocimiento. Nosotros podemos ver la matemática y la creatividad presente desde años remotos. Aquí podemos ver en la física cómo se genera con Arquímedes, en la astronomía, en la arquitectura, tenemos creatividad en la biología, en química, en sociología, creatividad en las artes y en la propia matemática en sentido genérico con grandes matemáticos creadores, una matemática rusa, una matemática iraní que ahora acaba de obtener el premio más importante equivalente al Nobel junto a un joven matemático brasileño francés. Y aquí tenemos otro matemático creativo que está con nosotros acá. ¿Se fijan? O sea, tenemos uno de los grandes, aquí dentro de la propia matemática tenemos grandes matemáticos en nuestro país. Entonces pensamos que este desarrollo del conocimiento es una élite, tenemos que cambiar los sistemas educativos imperantes. Entonces, Felix Klein, un gran matemático que ha hecho un fuerte aporte al desarrollo de la educación matemática a nivel mundial, plantea que la sociedad tiene derecho a esperar de las universidades en lo que respecta a la formación de aquellas personas a las que le va a confiar la enseñanza de los más jóvenes, una formación creativa e innovadora que le permita comprender mejor las dificultades del hombre y la humanidad. Entonces, sabemos que la relación que hay fuerte entre ciencia y matemática está presente en la mayoría de los seres humanos. El problema es que no se ha desarrollado. La creatividad en el ámbito de la ciencia y la matemática es como proceso, como generar ideas, como resolver problemas y levantar nuevos problemas, que es lo que interesa, es una de las capacidades fundamentales del hombre en todas las épocas y en todas las culturas. Por lo tanto, la necesidad de crear pone al hombre en manos del futuro, pone al futuro en manos del hombre, al revés, pone al futuro en manos del hombre. Nosotros, la educación para el siglo XXI entonces debe venir acompañada de los cambios tecnológicos, de los sistemas de información y de acceso a la información, de las formas de desarrollo científico que debemos tener, el cuidado del medio ambiente, las estrategias de innovación locales y globales y los nuevos significados de la cultura.
porque necesitamos lograr un desarrollo sustentable que asegure una calidad de vida a todos. O sea, una sociedad del conocimiento hoy día está planteada como asegurar una calidad de vida para todos. Entonces, en este contexto, ¿cuál es la problemática actual que tenemos en el sistema educativo a nivel nacional y a nivel local? A nivel global, los métodos de enseñanza y evaluación de la actividad matemática actuales son los más nocivos para el desarrollo de la creatividad en todos los niveles de enseñanza. Los más nocivos. A nivel local, si lo miramos desde la enseñanza de la matemática, hay una baja exigencia cognitiva y metacognitiva del trabajo en el aula. Hay un escaso trabajo basado en la resolución de problemas. Hay escasas aplicaciones que permitan que los niños relacionen la matemática con todas las áreas del conocimiento. Hay un escaso trabajo independiente y autónomo. Y hay una escasa creación por parte de nuestros estudiantes. ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Qué dice la evidencia internacional de los países desarrollados, de los países que están generando conocimiento? Que hoy día estamos en un mundo cambiante, en un mundo con rápido conocimiento científico y tecnológico y a la vez la obsolescencia de los mismos. Entonces tenemos que generar un cambio radical en los sistemas de enseñanza. Además sabemos que hay numerosas teorías y modelos de enseñanza, pero muchísimo, a que apuestan que sea el estudiante el propio constructor del conocimiento. Por lo tanto, estamos obligados a incorporar en las aulas nuevos métodos, abordando problemas que relacionen las distintas disciplinas. Fíjense ustedes que el proyecto STEM+A, que está tanto en Estados Unidos como en Europa desde los años 90, Europa desde los 60, pero a partir de los 90, prioridad de toda Europa es formar a los niños en la actividad científica desde los primeros niveles, generando problemas que aborden ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y han agregado hoy día arte y han tenido un resultado exitoso en llevar la ciencia a las aulas para generar los nuevos científicos del siglo. Entonces nosotros a nivel de país, para poder entrar a esta era del conocimiento, tenemos 4 preguntas fundamentales al borde, a las puertas de una reforma educativa y que aún no le hemos dado respuesta. Una de las primeras preguntas que necesitamos abordar en Chile es: ¿cuál es el papel de la matemática en nuestra sociedad actual? ¿Cuáles son las ideas matemáticas relevantes requeridas para el siglo XXI? ¿Cómo generar un currículum más equitativo para que tengan acceso al aprendizaje de estas ideas matemáticas todos los niños, cualquiera sea su condición social, raza o etnia? ¿Y qué necesitan nuestros niños para desarrollar capacidades de orden superior, donde la creatividad sea el motor de la innovación? Estas preguntas, que ya están respondidas en numerosos países desarrollados, todavía nosotros no las hemos enfrentado en Chile. Y si queremos una reforma educativa para entrar a una sociedad del conocimiento, antes de generar una nueva reforma, la sociedad está obligada a dar respuesta a estas preguntas. Cuando digo la sociedad, es los científicos, los políticos, los profesores obligados a dar, y las autoridades de nuestro país primero tienen que hacer un estudio de estas preguntas para dar respuesta y poder ahí generar una reforma educativa acorde a los tiempos actuales. ¿Cuál es la educación que necesitan hoy día nuestros niños? Nos estamos preguntando permanentemente. Entonces planteamos que si el docente quiere educar para el cambio, debe hacerlo con creatividad. Además sabemos que la creatividad es una cualidad inherente a todo ser humano, está latente en todas las personas, es una cualidad sustantiva de las sociedades de empuje, solo necesita que se atienda y desarrolle. Por lo tanto, esto de cómo desarrollar la creatividad y la innovación en nuestros estudiantes para tener una sociedad de empuje y salir del subdesarrollo es una responsabilidad político-social hoy en día. Las estrategias que han considerado numerosos países para llevar la actividad científica en todos los niveles de enseñanza plantean lo siguiente:
que en lugar de focalizar los esfuerzos en modificar a nuestros jóvenes, porque a ellos no los vamos a modificar, ellos tienen habilidades mixtas y múltiples, necesitamos incorporar en las aulas, en ciencia y matemática, nuevos métodos, nuevas tecnologías, prácticas docentes innovadoras y una retroalimentación temprana para identificar las debilidades y corregirlas a tiempo. O sea, estos elementos han sido trabajados en la mayoría de los países que hoy día tienen los grandes científicos y que tienen jóvenes interesados por la ciencia, porque uno de los problemas graves que tenemos en Chile es el interés por estudiar ciencia, y especialmente en las mujeres por los estereotipos que hemos formado en nuestra sociedad. Nosotros hemos estado haciendo investigación financiada por la Comisión Científica, otra financiada por nuestra universidad o por el Ministerio de Educación en Chile, para ver cómo responde nuestro estudiante a problemas complejos, a problemas reales. Y hemos trabajado 3 metodologías en el aula, que es la modelación matemática, el trabajo de proyecto y el estudio de caso, más la utilización de las tecnologías de la información. ¿Por qué estas metodologías? Porque estas metodologías generan un enfrentamiento con verdaderos problemas para estimular la capacidad creativa de los alumnos. Cuando digo la modelación matemática, podríamos decir que no es nada nuevo. Europa, Dinamarca, Reino Unido, los países Japón y Estados Unidos y Canadá han estado trabajando estas metodologías. Ahora, la modelación matemática, fíjense ustedes que ha sido una de las reformas más importantes de los países desarrollados en los últimos 20 años. Trabajar con los alumnos con problemas concretos, con problemas de la ciencia, de las artes, con problemas reales. El trabajo de proyecto no es nada nuevo, Dewey ya lo planteaba. Es poner a los alumnos en problemáticas que en la vida se les puedan presentar, en problemas concretos y reales. Y el estudio de caso nace en Harvard en 1914 en las escuelas de Derecho. Posteriormente, en los años siguientes, este método se cristaliza y se utiliza en medicina, en ciencias sociales, ciencias políticas, y hoy en día está en todas en todas las disciplinas prácticamente. Y ahí planteamos muy fuerte lo que se plantea el informe Crawford 2020, que si queremos generar o formar ingenieros de clase mundial para las necesidades de nuestro país, tenemos que hacer en el aula y enseñar a nuestros estudiantes nuevos métodos de enseñanza, la resolución de problemas con nuevas metodologías y no con las metodologías que hemos estado trabajando. Entonces, en este contexto, la creatividad está en toda la actividad humana, desde las obras más pequeñas hasta las obras más grandiosas. Entonces, solo se requiere trabajar, fomentarle a nuestros alumnos para desarrollar capacidades globalizadoras que potencien la creatividad, la imaginación y la flexibilidad del conocimiento y del razonamiento. La creatividad en nuestras investigaciones hemos demostrado que a través de la resolución de problemas con esas metodologías, los estudiantes saben tomar decisiones, tienen capacidad de síntesis, pensamiento reflexivo, capacidad para tratar problemas nuevos, desarrollo del pensamiento estratégico y de la autonomía. Fíjense que el pensamiento estratégico es muy importante hoy en día porque genera en nuestros estudiantes la visión de futuro. Es lo más importante para tener un espíritu crítico y una mentalidad abierta al cambio, a lo nuevo que viene cada día. Y el desarrollo de la autonomía es una meta que está en el currículum de enseñanza, que los alumnos aprenden a tomar sus propias decisiones para poder levantar problemas y resolver nuevos problemas y desarrollar la creatividad y la innovación. Aquí les voy a presentar un ejemplo de la modelación de situaciones trabajada con una de las escuelas más vulnerables de la comuna de Talca, donde los niños jamás habían tenido geometría. Se podrán dar cuenta ustedes que en séptimo básico, estando en todos los programas de estudio de nuestro país, nunca hayan visto geometría porque se deja para el final del año escolar, donde la geometría es tan importante para el desarrollo del razonamiento matemático de los estudiantes. Este es un problema real que hicimos trabajar a los niños y realmente uno piensa que los niños al no saber ciertos conocimientos no son creativos, son demasiado creativos, solo basta que les estimulemos esa creatividad con nuevas propuestas educativas. Ahí tenemos la vinculación de la materia porque evita la descontextualización del conocimiento matemático.
También tenemos, que no me está apareciendo, no me apareció. También tenemos desarrollar la capacidad investigativa. Describir relaciones matemáticas para explicar los fenómenos es algo muy importante para poder desarrollar la capacidad científica de nuestros estudiantes. Desarrollar la capacidad comunicativa del lenguaje científico. Para entender los cambios debemos desarrollar el lenguaje científico y dar significado a los conceptos y procesos matemáticos. Mediante estas actividades los niños son capaces de elaborar un lenguaje científico. Y por último, desarrollar la creatividad, enfrentarse a situaciones nuevas, tomar decisiones, organizar información, levantar hipótesis, estructurar ideas. Esas son capacidades esenciales para poder entrar en un mundo, en la era del conocimiento. Esto lo trabajamos con los alumnos de secundaria, donde hicimos un proyecto de calcular la altura de la torre de la Catedral de Linares, obviamente sin medir la torre, con instrumentos geométricos y con una habilidad impactante de los niños. Tuvieron que construir ellos, inventar sus instrumentos, leyendo, buscando con qué instrumentos podían medir la altura de la torre de la Catedral de Linares. Hicieron unas hojas de trabajo, extraordinario trabajo, muy, muy bueno de los niños de la comuna de Linares. Nosotros necesitamos desarrollar hoy día, para esta sociedad del conocimiento, un pensamiento globalizado en nuestros estudiantes, en todos los niveles de enseñanza. Es más, en la formación de profesores es vital para articular y estructurar el conocimiento, para tener una comprensión relacional de los fenómenos, búsqueda de relaciones en torno a un problema o tema y una visión de la forma de relacionarse con información nueva. Este es un trabajo de una investigación que fue financiada por el Ministerio de Educación a través del CPIP, y con algunos japoneses estuvimos trabajando en lo que se llama el estudio de clases, con un proyecto con los niños de Chanco en las plantaciones de frutilla. O sea, debían generar un proyecto para modelar matemáticamente, para colocar la matemática en contexto. Y los resultados son sorprendentes porque relacionan ideas de otros ámbitos para lograr nuevas ideas, usando conceptos y procesos matemáticos. Flexibilidad además para asumir determinadas tareas, que es muy importante en la formación matemática de nuestros estudiantes. Ahí están las producciones de los niños, de cómo hacen sus cálculos matemáticos, cómo usan y analizan datos y cómo observan el fenómeno de distintas perspectivas, mediante esquemas, gráficos, tablas. Ellos se ingenian para trabajar en esto. Y entonces hay una comunicación de métodos, procesos y resultados que no se usa hoy día en los establecimientos. Hoy día los alumnos hacen unos cálculos matemáticos que no se sabe para qué los hacen. Y ellos dicen, ¿y para qué me sirve esto? Además hay una capacidad de elaborar y estructurar ideas. Y hay un desarrollo de la creatividad porque hay una proyección del pensamiento estratégico, toma de decisiones, independencia del pensamiento, porque son ellos los que generan su propio conocimiento. Sí, se acabó el tiempo. Ya. Bueno, el otro es el estudio de caso, que desde las facultades de ingeniería se ha propuesto como metodología en su modelo el estudio de caso, que lo voy a mostrar rápidamente. Estamos trabajando problemas reales en contexto. Por ejemplo, hemos trabajado todo lo que son las catástrofes ecológicas de los derrames de petróleo en el mar, que es impresionante, y los tenemos en Chile también, en Quintero, y hemos estado modelando de cuánto cuesta limpiar una mancha de petróleo y cómo son los ecosistemas, el daño a los ecosistemas, para que los estudiantes no solo trabajen con los problemas propios de la ingeniería, sino que con cualquier área del conocimiento. Y por último, yo quería mostrarles a ustedes algunas implicaciones, porque estoy terminando la exposición, porque nos me dieron muy poco tiempo, pero bueno. En las implicaciones que debemos requerir para nuestro sistema educativo es vincular la matemática con problemas del entorno, apoyar diferentes formas de pensar y de razonar de nuestros alumnos, fomentar el trabajo en forma grupal y colaborativa. Y desde el punto de vista, entonces, de todo este trabajo que hemos hecho en la investigación científica, hemos llegado a concluir que la creatividad es una confabulación de habilidades cognitivas y transversales. O sea, nosotros debemos apuntar a numerosas habilidades para tener estudiantes creativos. Por último,
proyecciones para cambiar el futuro. La proyección para cambiar el futuro es mediante la investigación. Nosotros en nuestro país, en nuestra región, que es la propuesta que yo traía acá, no hemos levantado los grandes problemas en el área de la ciencia y de la matemática. No tenemos claro qué debemos cambiar. Vamos a otro país, vamos a Japón, vamos a Finlandia, miramos qué lindo y traemos e implementamos en nuestro país. Todavía no tenemos claro por qué debemos cambiar, qué bueno tenemos y qué no tenemos de bueno. No hemos hecho una evaluación profunda. Entonces, yo planteo que desde la investigación científica debemos generar nuestros propios modelos. Pienso que es condición necesaria mirar afuera, pero no es suficiente para mejorar la enseñanza en nuestro país, la enseñanza científica. Además, tenemos una investigación aplicada para implementar estos métodos en la enseñanza y con ambos, para ello debemos diseñar un nuevo currículum nacional, nuevos textos con nuestras propias problemáticas. Hoy día en Alemania, en los congresos que ha habido en el último tiempo, se plantea que tenemos que salir al mundo desde nuestra propia identidad como lo han hecho ellos. Primero los problemas locales para después ir al mundo globalizado. Y por último, con estas dos cosas, fortalecer la formación de profesores para enfrentar los nuevos cambios y poder iniciar el primer paso hacia esta sociedad del conocimiento. Muchas gracias. Hace poco leía en una revista local una descripción de lo que es la ciencia cuando alguien se dirigía a un montón de cabros jóvenes, diciéndole, la ciencia es un instrumento, no un objetivo. Yo no puedo estar más en desacuerdo con esa descripción. Yo creo que la persona que decía eso no es un científico. La ciencia, todo lo contrario, es un objetivo. Es como el arte ya. Uno hace arte por el arte y uno hace ciencia por ciencia. Es la única manera como que realmente la ciencia avance. Si en el siglo XIX, alrededor de 1850, los matemáticos hubiesen hecho matemáticas como instrumento o como lenguaje para llegar a un cierto objetivo, yo creo que todavía estaríamos a fines del siglo XIX en el nivel de avance en las matemáticas y en otras ciencias. Yo creo que la ciencia realmente es una actividad que se autonutre, se automantiene, y así es la matemática también. ¿Qué características tiene la matemática para, en mi opinión, que la distinguen de otras ciencias eventualmente? La perdurabilidad. Si ustedes miran, por ejemplo, un resultado que todos conocen, el teorema de Pitágoras, que le llaman teorema de Pitágoras, pero era mucho más antiguo, data de más o menos 3.000 años atrás y sigue siendo algo tremendamente atractivo. Y si uno le pregunta a un montón de gente, a estudiantes o a profesores de colegio incluso, ¿ya?, que le dé una demostración del teorema de Pitágoras, se ven en serios problemas después de 3.000 años de existencia. Eso es un signo de que esa cosa sigue siendo actual. Y las ideas, lo que hace un desarrollo de una ciencia, por supuesto, son las ideas. Y lo que yo quería mostrarles a ustedes en esta corta exposición, cómo una idea conduce realmente a un desarrollo fantástico de una teoría. En esta ciudad, entonces, hay un río que se llama Preigel, ahora tiene otro nombre ruso, no sé, en este momento no me acuerdo bien cuál es, y dividía la ciudad en 4 partes. Ustedes la ven, ahí son A, del otro está B, C y D. Y este es el río Preigel. Y hay 7 puentes. ¿Se fijan ustedes? Esos son los puentes de esa ciudad. Y una entretención de los fines de semana, ¿ya?, y cuando tenían algún día libre de los habitantes de la ciudad, era recorrer la ciudad y pasar por estos 7 puentes, pero una sola vez, sin repetirse el puente. O sea, recorrer la ciudad entera y recorrer cada puente, pero solamente una vez.
Y esa era una intervención porque todos lo trataban de hacer y nunca a nadie le resultaba. Pero en esa época, el año 1738, por ahí, 40, en esa ciudad se instaló un matemático de la época muy famoso que se llama Euler, Leonhard Euler, y consideró que también, por supuesto, le introdujeron este problema, pero él lo encontró poco interesante, fome, que no tenía, al parecer, nada de matemáticas. Pero poco a poco se dio cuenta que dijo, sí, en realidad hay algo de matemáticas aquí, detrás de esta cosa, y él lo miró distinto que todos los demás. Y es ahí donde se distingue un matemático muchas veces de otros científicos. Lo miró y dijo, voy a abstraer un poco esta situación, y la convirtió de la siguiente manera. Ese es el mismo río Pregel. ¿Se fijan? Ahí están los siete puentes, ¿ya? Aquí y aquí, ¿ya? Y Euler pensó, voy a hacer lo siguiente, esto se me complica, ¿no es cierto? Toda esta ciudad molesta, yo voy a convertir cada uno de esos pedazos de ciudad, ¿cómo se hace? Ahí. Cada uno de esos pedazos de ciudad lo voy a convertir en un punto. Y ahí ya está la idea. Esa es la idea. Esa simple manera de pensar. Voy a transformar ese tremendo pedazo de ciudad en un punto. Y cada puente que una dos pedazos de la ciudad va a significar que voy a unir estos dos puntos por un trazo. Y si hago eso, entonces, ustedes ven, hay 4 sectores, ¿no es cierto? Son 4 puntos los que tengo que dibujar. Y tengo el sector del sector que tengo aquí, A, al sector C, no recuerdo cuál era, tengo 2 puentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y 3 puentes porque este se va a conectar con este de allá. Este de aquí del centro, que corresponde a esa isla, ¿ya? Que se llama Kneiphof, se conecta entonces con ese sector por 2 puentes, y con este sector por 2 puentes, y con este sector de aquí con un puente también. Y lo tenemos así. Y ustedes ven entonces, esa problemática se reduce exactamente a lo que ustedes tienen ahí, a esa figura. Y la pregunta es ahora entonces, ¿puedo yo recorrer este esquema que tengo aquí, recorriendo cada uno de estos caminos una sola vez? Y si ustedes miran, por ejemplo, pongámonos en el medio, si yo vengo por este puente, ¿no es cierto?, llamémoslo puente, tengo que salir, ¿no es cierto? Entonces voy a tener que salir por alguno de esos, digamos ese. Y si en algún otro momento voy a pasar por aquí, voy a tener que salir, digamos por acá, por ejemplo. Y me va a quedar solamente un puente aquí. O sea, cada vez que yo entro, tengo que salir. Entonces estoy contribuyendo con 2 puentes, ¿no es cierto? Cada vez. Si entro, tengo que salir. Consecuencia, si yo pudiera recorrer cada camino una sola vez, el número de puentes que tendría que salir de aquí tendría que ser par. Pero no es par, porque si lo contamos son 5. Por lo tanto, la respuesta, ahí está, no se puede. Así de simple se transforma un problema que pasó montones de años abiertos, de un movimiento está resuelto. Pero aquí hay un paso más. Euler, a lo mejor en esa época, yo creo que, me parece que si uno lee el paper, porque lo publicó esto después, ¿ya? Ni siquiera esta figura que estamos haciendo aquí, él ni siquiera la hace tampoco. Él pensó abstractamente, esta figura se la imaginó solamente. En su paper él la describe con palabras. Los matemáticos, años después, 1800, más o menos en 1800, esta figura se empezó a consolidar. Esto es lo que hoy en día los matemáticos llaman un grafo. Y quiero avanzar. Los grafos están íntimamente relacionados con ciertos objetos que se llaman sólidos, se llaman poliedros. Aquí tienen uno que se llama, un dodecaedro. Y si lo miramos, ese dodecaedro, voy a volver para atrás, y ustedes sacaran, por ejemplo, esa cara que está ahí, ese pentágono, lo sacaran hacia afuera y lo proyectaran, el resto de la figura la proyectaran con un foco, lo que obtienen es esa figura de ahí. Y eso es una generalización de lo que vimos anteriormente en el caso de Euler. Eso es lo que llamaríamos un grafo. Un grafo es un conjunto de puntos conectados por ciertos segmentos. Eso nació
nació de una simple pregunta. O sea, antes jamás nadie se había imaginado una figura como esta. Y la simple pregunta de si yo podía recorrer la ciudad de Königsberg pasando por cada puente una sola vez, ¿ya?, nos lleva realmente a introducir este tipo de objetos. Este es un ejemplo. Ustedes pueden tener, por ejemplo, un grafo con 10 elevado a 10 elevado a 10 puntos, que le vamos a llamar vértices. Eso es son mucho más puntos que todos los átomos del universo. No lo podrían dibujar, no habría espacio a lo mejor para dibujarlo en el universo. Pero lo podemos pensar. Y el problema que tenía Euler, y que era más antiguo que él, por supuesto, porque era una tradición, se traduce aquí también en la siguiente pregunta. Dado un grafo como este, o muchos otros, yo estoy aquí solamente tomando un ejemplo, ¿puedo yo partir de un punto de aquí y recorrer todos los distintos segmentos de recta que hay aquí y recorrerlos completos y volver al punto de partida sin repetir ninguno de esos caminos? Y eso es otra de las características de la matemática, que se llama generalización. Yo puedo generalizar un problema. Parto de un problema muy concreto, como con el caso de la ciudad de Königsberg, y ahora llego a una situación donde puedo dibujar un grafo cualquiera, o sea, un conjunto de puntos y segmentos y unidos por esos puntos unidos por estos segmentos, y hacerme la misma pregunta. ¿Es posible? ¿Puedo decidir de alguna manera? ¿Existe algún criterio que me diga, puedo encontrar un camino que me una a todos estos puntos recorriendo esos segmentos una sola vez? Esa respuesta existe, la dio el mismo Euler. Eso va a ser posible si y solo si de cada punto, cada vértice, salen un número par de segmentos. Y aquí inmediatamente, si ustedes miran este mono de aquí, ¿cuántos segmentos salen de cada punto? 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, inmediatamente a priori sé, no puedo hacerlo. No existe un camino que me recorra ese grafo de manera que yo recorra cada segmento una sola vez. Tendría que tener un número par de vértices, de caminos a partir de cada vértice. A esos caminos le vamos a llamar aristas, en vez de puentes o caminos, aristas. Entonces ya tiene una terminología mucho más geométrica. Pero ustedes, la matemática, otra de las características de la matemática es que se autoalimenta, en el sentido de que encuentra sus propios problemas. Por ejemplo, las ciencias naturales, en general, lo que buscan es entender el mundo externo, ¿no es cierto? Como vimos también en las magníficas charlas anterior, ¿ya? Uno trata de entender, ¿no es cierto?, el DNA, etcétera, que ya existe, está ahí afuera, ¿no es cierto? Los matemáticos se caracterizan por algo bastante más especial. Ellos inventan su propia matemática en la cual van generándose cada vez más problemas. Y esos problemas lo obligan a uno a construir más objetos, como ese, por ejemplo. Obtenemos, entonces, es una actividad muy distinta de las ciencias naturales, incluso de la física teórica, que también necesita el mundo externo. Los matemáticos podrían vivir totalmente autistas, ¿no es cierto?, y hacer matemáticas sin ver qué es lo que pasa afuera. Pero tiene una gracia eso. Yo me lo imagino porque hemos hablado si existe vida externa en alguna otra galaxia en el universo. Si hubiese esa vida y si tuviésemos una sociedad en algún planeta, en alguna galaxia lejana de la nuestra, que tienen vida y tienen una sociedad también desarrollada como la nuestra, no me cabe la menor duda que los matemáticos de esa sociedad se entenderían perfectamente bien con los matemáticos de nuestra sociedad. ¿Tendrían los mismos problemas? Yo creo que sí. No así los políticos, ya no se entenderían para nada. Pero otra gracia, aquí con este mismo ejemplo, nos podríamos preguntar, hagamos la pregunta al revés. Podemos preguntarnos, ¿puedo yo encontrar un camino que recorra este grafo de alguna manera pasando por todos los vértices, por todos los puntos, una sola vez? En vez de pasar por los segmentos, cambio la cosa y hago la pregunta, ¿puedo pasar por los vértices en vez de los segmentos? El caso de los segmentos ya está resuelto, esa respuesta la dio Euler
poco tiempo después de que había resuelto el problema de Königsberg, y es simplemente un camino de ese tipo existe si y solo si el número de vértices que sale, el número de aristas que sale de cada vértice es un número par, o sea, 2, 4, 6, etc. Y aquí la pregunta es, entonces, ¿puedo encontrar un criterio que me diga, me doy un grafo como este, puedo encontrar un camino que recorra todos los vértices y pase solamente una vez por cada uno de ellos? Piensen en un vendedor ambulante que llega a una provincia donde hay, digamos, 150 ciudades y él quiere recorrerlas todas porque quiere vender su producto, pero quiere ahorrar de cierta manera, ¿no es cierto?, porque no tiene mucha plata, entonces quiere recorrer cada ciudad una sola vez. Quiere pasar entonces, recorre por caminos que unen estas ciudades, pero quiere pasar por cada ciudad una sola vez. Esa sería la pregunta que estoy haciendo aquí, ¿no es cierto? Puedo encontrar un camino que recorre cada uno de esos puntos de una ciudad, ¿no es cierto? Y quiero pasar una vez por cada ciudad, pero por todas. El mismo grafo, solamente aquí pinté alguna de las aristas las pinté con puntitos, y ustedes miran, si parto aquí, empiezo a recorrer. Mire, es fantástico. Aquí sigo y llego al mismo lugar. O sea, en este grafo se puede hacer. Pero no se puede hacer el otro problema. No puedo, como de cada vértice sale un número impar, 3 en este caso, de aristas, no puedo encontrar un camino que recorra cada camino una sola vez, pero sí los vértices. Ustedes dirán, entonces este problema a lo mejor es más fácil. Y no es así. Ese es uno de los grandes problemas abiertos hoy en día en la teoría de grafos. ¿Sí? En la naturaleza esa conformación se da en los caracoles. ¿Sí? Fantástico, ya. Es natural, se ha estudiado por el tema del número pi. Ya, ok, está bien. No sabía que los caracoles eran tan... Quiere decir que son complicados, ¿no es cierto? Ya. El lenguaje matemático se basa en la naturaleza. También, sí. Ok. Es increíble que esa pregunta, si uno, por ejemplo, se da un grafo arbitrario, digamos, con 1.000 millones de vértices, ¿ya? Y no es fácil dibujar un grafo con 1.000 millones de vértices, ¿ya? Y aristas, y ustedes le meten a un computador ese grafo y le piden que le decida si hay o no hay un camino de este tipo. Y lo más probable es que el computador se queme, porque no va a poder hacerlo. Entre hoy día se ha demostrado que ese problema, que está lejos de ser resuelto, es prácticamente insoluble. Es de tipo, lo que hoy día se llama en complejidad NP completo, non polinomial. Es decir, que si uno encontrara algún algoritmo para resolver ese tipo de problemas, tendría que ser de tipo exponencial y no de tipo polinomial. Eso es el jargón técnico. Ok. Ahí tienen una aplicación de las matemáticas, ¿ya? Que a todo el mundo hoy día es el niño preferido de todo el mundo, ¿no es cierto? Ya un iPhone, así se llaman, creo, ¿no es cierto? Ya. Estos objetos que estaba mencionando anteriormente, todos estos grafos, ya han sido fundamentales para poder entender y usarlos en distintas aplicaciones, y una de las tantas aplicaciones es el desarrollo de la tecnología de este tipo de objetos, ya, como los celulares, por ejemplo. Pero también esta teoría de grafos también puede usarse en el diseño de redes neuronales, en el diseño de carreteras, de conexiones dentro de una ciudad, por ejemplo, buscar caminos optimales, etc. Tienen enormes aplicaciones. Y todo esto nació con una simple pregunta, ¿cierto? ¿Puedo pasar por los puentes de Königsberg una sola vez? Así nace una idea en matemáticas. Yo creo que eso es hermoso. Ok, gracias.
Gracias. Ricardo. Sí, tengo que apagar esta cosa. Yo tengo un par de preguntas, una para cada uno de ustedes. Para María, ¿hay alguna experiencia internacional en que Iniciamos haya habido entonces una- el panel, el último panel de esta jornada salto que del cubre esa Congreso brecha del de Futuro aprendizaje, hacia las o esas sociedades del dificultades, los conocimiento? desafíos que Recién tú el dibujabas al comienzo, doctor que tenemos en algún país? Baeza, ¿Alguna experiencia de Premio algún Nacional de país que haya Ciencias, dado un estaba salto conversando en con el tiempo público breve respecto de y que ese cómo salto haya sido nace significativo una teoría. posteriormente? Pasemos a escuchar a este panel Porque conformado por la doctora usualmente María miramos Aravena, el modelos de profesor países que tienen una Eduardo trayectoria muy Aguirre distinta y a la por nuestra. supuesto Pero por habrá Ricardo alguno Baeza, por ahí. quien recientemente nos Yo ha creo que dado como una rápido exposición. es Escuchemos lo que está difícil sucediendo porque entonces los procesos en el educativos, espacio las bicentenario transformaciones de la nunca son Universidad de de un día Talca. para otro. Tenemos ejemplos muy fuertes como son Finlandia, Dinamarca. Dinamarca es un país que tiene una educación de primer nivel y una calidad de vida de las mejores del mundo. O sea, podríamos estar hablando de una sociedad del conocimiento. Tenemos Finlandia, que ha dado un salto bastante rápido. Finlandia no ha sido tan lento, pero lo que pasa es que en nuestro país los cambios educativos vivimos cambiando, lo cual a lo mejor no es malo, pero es que nunca esperamos un resultado, porque queremos tener resultados de corto plazo y la educación y el desarrollo no es de un día para otro. Siempre hay que tener paciencia y colocar los métodos en experimento, y ahí la investigación juega un rol fundamental. O sea, si nosotros investigamos, hacemos experimentos de los procesos cognitivos de nuestros estudiantes en todos los niveles de enseñanza, en la enseñanza superior especialmente, en la enseñanza básica, vamos acumulando conocimiento de tal manera de ir detectando las debilidades que tenemos e ir buscando formas de mejorarlas. Pero ejemplos así de un día para otro no los hay. Hay ciudades, o sea, hay países que han mejorado su educación porque han tomado una postura clara y radical y se ha comprometido toda la sociedad, porque este es un problema también de la sociedad de recursos. O sea, es un problema de las empresas también, de cuánto la empresa está preocupada por la calidad de la educación de nuestros niños. Europa, por ejemplo, con todo esto del proyecto STEM, MASA, ha invertido fuertemente los empresarios en la educación de los países. Están los empresarios, están los gobiernos, las comisiones científicas, están los científicos apoyando también este trabajo para mejorar las habilidades científicas de la población. Entonces es una articulación de todos los agentes para poder mejorar. Gracias. Y había o más bien encontré una relación entre el caso que mostrabas, ¿no? Inspiraban toda esta pedagogía constructivista de Freire, de encontrar en el contexto propio de los estudiantes elementos que les permitan aprender algunas materias relacionadas con ciencias, por ejemplo lo de las frutillas que mostraste. Sí. Y de algún modo lo que presentó Ricardo también comienza de una cosa muy concreta, ¿no es cierto? El problema de los puentes comienza de una observación del mundo, de algo muy concreto, y luego es el proceso de abstracción el que convierte eso en un problema matemático. ¿Hay alguna experiencia respecto de eso, de cómo se facilita, se estimula el hacerse preguntas y el pasar de lo concreto a lo abstracto? Pareciera que ahí está el puente entre el aprendizaje, un aprendizaje de un tipo y un aprendizaje que promueva las preguntas. Sí, es importante, o sea, lo que se plantea que el fin general, el fin último, digamos, es establecer las generalizaciones para abordar diferentes fenómenos o fenómenos similares o fenómenos similares. O sea, cuando uno enseña por matemática, tiene como finalidad partir de lo concreto a lo abstracto para posteriormente ir de lo abstracto a lo concreto. Es un camino que va doble. O sea, yo con situaciones en contexto como la de la frutilla, ¿qué es lo que permito? Que los estudiantes puedan establecer un modelo, una generalización,
y ver si esa generalización o ese modelo lo puede utilizar en contextos similares. Esa es la gracia que tiene la matemática, que tiene como un fin establecer generalizaciones y demostrar, conjeturar y demostrar para generalizar. Entonces hay una relación muy, muy fuerte ahí entre lo que es lo concreto y lo abstracto. O sea, siempre hay que apuntar como al propósito del aprendizaje de ciertos problemas y desarrollando todo lo que es la creatividad y la imaginación. Pero es un camino que se recorre siempre. Ahora, se plantea que para poder abstraer y poder generar científicos que sean capaces de abstraer, hay que ir de lo concreto a lo abstracto para posteriormente ir de lo abstracto a lo concreto, que sería mucho más fácil de colocarle esta fórmula que los niños no la entienden, no saben para qué sirven. Entonces, cuando el niño desde su propia identidad genera problemas, es capaz de establecer generalizaciones, le va a ser más fácil después poder abstraer situaciones, porque el fin también es que el alumno sea capaz de extraer, de tener en su mente, de no tener muchas veces que dibujar, sino que hacerse en su mente, ya sea fórmula, esquema, lo que sea. ¿Te fijas? Entonces eso es lo que andamos buscando con este método constructivista, que sea capaz de construir su conocimiento y de tomar sus propias decisiones, pero como el fin de la matemática es la generalización. Gracias. ¿Puedo decir algo? Pero aquí hemos hablado solamente de los niños. Bueno, pero necesitamos los profesores. ¿Ya? Pero y ahí claro, hay un serio problema, porque los mismos profesores no entienden lo que tienen que enseñar a veces. Y ahí estamos flaqueando. Pero en este yo país, quiero defender seriamente. a los profesores. ¿Por qué voy a defender los profesores? Pues nosotros tenemos en la región del Maule profesores muy creativos. Me imagino. Hemos trabajado con ellos. El problema es que no tienen ni los tiempos ni los espacios, porque nuestra lógica del currículum nacional está basada en el contenido, no está en la lógica del que aprende. Hemos trabajado por años en una lógica de temas, y si ustedes observan el currículum nacional, son temas de parcelas de conocimiento, porque hay una desarticulación, incluso entre la propia matemática, no relaciona la geometría con el álgebra, la geometría con el cálculo, no hay una relación. Pero eso es un problema de nuestro currículum en Chile, no es un problema del profesorado. Y con un profesorado, con una cantidad de horas y tiempo, si uno observa los países desarrollados, los profesores trabajan en equipo, acá nadie trabaja en equipo. Los profesores generan las unidades y estos problemas, como ese problema en didáctica de la matemática se ha trabajado, el que tú has presentado, pero está en los libros de la enseñanza para los estudiantes para que ellos busquen los caminos y puedan conjeturar. El problema está que nuestros profesores, ¿a qué hora? Y si es que los dejan, porque hemos hecho experimentos en las aulas de la región del Maule y ni siquiera los dejan en muchos establecimientos hacer experimentos porque es una pérdida de tiempo, porque tenemos que preparar a los estudiantes para el CIMSE. Entonces tenemos que hacer que hagan hartos problemas, hartos ejercicios, porque no son problemas, ejercicios para que puedan tener una buena calificación el establecimiento en el CIMSE. Cuando el CIMSE debería ser consecuencia natural de que los niños piensen por sí, o sea, logren estructurar su razonamiento, generar una estructura conceptual en el fondo para mejorar el entendimiento, y con eso aprenden solos. Entonces, el problema es un problema de la sociedad. No tenemos nosotros como un currículum nacional, tenemos unas orientaciones nacionales, pero ¿cuál es la base cuál es la matemática que queremos para los estudiantes y para los profesores? También somos responsables los formadores de los profesores, porque las salas universitarias también entregan la misma repetición de contenido. Hay un informe de la OCDE del año 2009 o de la OECD que dice que la enseñanza en nuestros profesores en Chile, de los formadores de formadores, o sea, de las universidades, es una enseñanza repetitiva, aburrida, con ejercicios que no se ve qué aplicaciones pudiera tener. Entonces el profesor, formándose así, el informe lo dice, posteriormente va al aula y hace lo mismo con que él fue enseñado. O sea, ¿cómo le enseñaron a él? Va a repetir eso. Esto está en el informe del 2004 de la OECD y en el informe del 2009, que tenemos un problema grave en Chile también en nosotros, los que estamos formando profesores, que no estamos abiertos al cambio, no tenemos mentalidad creativa, digamos, genérico, porque hay profesores espectaculares en las universidades también. Estoy hablando en general. Si es un problema político,
O sea, sí. No, claro, el problema... Sí. Sí. Y para la calle, todo eso tiene que ser cambiado arriba, con los intelectuales, el Ministerio de Educación, con la gente que tiene que pensar y hacer los currículos. Mientras tanto, abajo, todos los profesores tienen que hacer lo que pueden. Claro. Los profesores no pueden innovar. No Yo soy profesor de la Universidad Tal que en Linares, y también hago clase en otras instituciones. En otra institución, que no la voy a nombrar, casi me despiden porque saqué a mis alumnos al patio a recorrer el edificio. Yo estaba enseñando construcción, minería y prevención de riesgo, para que miraran el edificio conmigo caminando. Porque la neuroeducación dice que mientras más sentidos de la persona funcionan en el aprendizaje, entonces va a poder aprender mejor. A caminar, caminando conmigo, mirando, anotando, y me mandaron a llamar de qué estaba haciendo, por qué andaba paseando en el patio con los alumnos. Esa directora no tiene idea. Claro. Y si sigue escalando hacia arriba, sí, el problema es mucho más profundo que lo que podríamos hacer nosotros en esta aula. Bueno, yo estuve en Japón viendo la educación matemática y en una especialización. Ellos cuando hacen una reforma, la reforma parte de los profesores y de los apoderados y de los estudiantes. O sea, hay un análisis global de país donde se les pregunta primero a los profesores, porque son los que están con los niños todos los días, a los estudiantes para ver qué están sintiendo en la enseñanza de la matemática, cómo la están viendo, con instrumentos obviamente validados e instrumentos bastante claros, no es preguntar cualquier cosa. Posteriormente hay comisiones de expertos, de científicos, psicólogos, sociólogos, químicos, físicos, o sea, hay una selección de científicos del país y técnicos para hacer el análisis de las necesidades de los profesores, de los estudiantes y de los padres y las necesidades de la sociedad. Y con eso se genera la reforma. La reforma no nace de un escritorio de alguien que está pensando. Así se ha hecho siempre en nuestro país. Unas personas que son expertas piensan que es lo mejor y miran, entonces copian un poquito de Inglaterra, un poquito de Francia y un poquito de España y lo implementan en nuestro país y no nace desde nuestras propias necesidades. Y ese ha sido el problema en todas las reformas. Si usted lee la reforma y lee la reforma extranjera, van a ir encontrando la relación. Esto lo tomaron de este país de acá. Así no se hace una reforma y así no se cambia la educación científica de nuestro país. Hay un ejemplo histórico que Chile debía imitar y que es muy dramático, ¿ya? Y responde a la pregunta inicial de en qué país ocurrió que la educación y el conocimiento adquirió una importancia enorme, ¿ya? Sí. En poco tiempo. Y es Estados Unidos. Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial era nada en el desarrollo de la ciencia, ¿ya? Y la cultura en general. Todo ocurría en Europa, todo. Resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, entonces mucha gente de las universidades europeas emigró a Estados Unidos y las universidades adquirieron un enorme nivel. Pero la educación básica y secundaria americana era pésima, era una basura. Entonces era solamente destinada a que los niños adquirieran conocimientos prácticos, pero no cosas que pudieran seguir estudios superiores, ¿ya? Entonces, pero como las universidades tenían, adquirieron un enorme nivel, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurrió? Que ocurrió algo que para los americanos fue peor que Pearl Harbor. Fue que los rusos pusieron el satélite Sputnik primero. Eso para los Estados Unidos fue una derrota espantosa. ¿Por qué? Porque si los rusos podían poner un satélite artificial con un cohete, entonces con el mismo cohete podían poner una bomba atómica en cualquier lugar de Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos ahí con el Sputnik tenían perdida la Guerra Fría, ¿ya? Y los rusos entonces, naturalmente, la Unión Soviética iba a invadir Europa, porque ese era el botín de la Guerra Fría, Europa. Entonces, el cambio de la educación fue dramático, la necesidad, ¿ya? Porque primero tenían la guerra perdida, la Guerra Fría. Y segundo, la gran potencia del conocimiento industrial iba a ser Rusia y no Estados Unidos.
Claro. Entonces, ¿qué podríamos decir que en esta situación... Espérate, que pero la conclusión es que, ¿y de dónde salió? Yo sé, porque yo soy físico, en la física salió del MIT. El MIT es el que cambió toda la educación en física en americana. Y eso fue en unos pocos años, ¿ya? Y resulta que lo siguieron los químicos, los biólogos, lo siguieron toda la ciencia. Toda la ciencia cambió por el Sputnik primero, ¿ya? Sí. En virtud del tiempo, Entonces, para resumir, podríamos decir ese que los es el informe desafíos que nos ha Brugger. planteado Sí. María para nuestro país están, o podrían estar de una visión optimista, ¿no es cierto?, salir de una crisis, que las crisis, como nos mostraron esta mañana, generalmente se han superado, o la biosfera las ha superado. Yo quiero cerrar con una breve pregunta para Ricardo, si hacia el futuro, o mirando hacia el futuro, ¿qué en tu área, o algo que pudiese sintetizar, qué desafíos enfrentan las matemáticas en el futuro? ¿Cuáles son o quizás las grandes preguntas que se están haciendo? ¿Hay alguna manera de resumir eso? ¿Hay alguna manera de entenderlo para nosotros los legos? Bueno, yo creo que los desafíos para las matemáticas en Chile son los mismos desafíos que para las matemáticas en cualquier otra parte, ¿ya? O sea, es poder hacer matemáticas, o sea, poder tener el lugar adecuado, la tranquilidad adecuada para poder hacer ciencia y en especial en el caso de las matemáticas. Y en este momento en Chile yo creo que estamos teniendo dificultades en ese sentido, pero yo digo, si yo miro el desarrollo de la matemática hasta ahora, ha sido bastante espectacular en Chile. Ha mejorado su calidad enormemente. Si ustedes miran hoy día en CONICYT se exige, por ejemplo, para obtener proyectos de investigación que uno haya tenido que publicar en revistas de muy buen nivel, que llaman Q1, Q1, etcétera. MB también, ¿ya? Y es impresionante la cantidad de trabajos que aparecen ahora en revistas de ese nivel y también de revistas muy buenas que no están catalogadas como Q1, pero Q2, por ejemplo. O sea, ha habido un salto cualitativo, pero impresionante. Y eso quiere decir que estamos en un camino positivo, pero estamos también, podríamos decir que no estamos motivando a nuestra juventud a dedicarse a la ciencia y en particular a las matemáticas, porque no tenemos montones de jóvenes, por ejemplo, que han ido a hacer doctorados al extranjero y quieren volver y no tienen trabajo. ¿No es cierto? Eso se está viendo, que no es muy difícil conseguir ahora un cargo. Hubo una época donde a lo mejor no era tan difícil, pero ahora es realmente un problema y tenemos una presión, ¿no es cierto?, de afuera, de jóvenes que quieren volver a Chile y no tienen dónde encontrar trabajo, y eso entonces frena el desarrollo científico y por supuesto en el caso de matemáticas también. Yo creo que esos problemas los tienen todos, los matemáticos, los físicos, los químicos, todos tienen el mismo problema, y yo creo que ahí debería haber una apertura de abrir nuestras universidades, o sea, mejorarlas con inyección de gente joven, productiva y con buenas ideas, ¿ya? Y eso no lo estamos viendo así realmente. Hay muchos chilenos extranjeros con becas de postdoctorado y doctorado en el extranjero y no creo que en este momento puedan llegar y volver a Chile. Y eso es un desafío serio que tenemos por delante. Si mandamos gente hacia afuera, tenemos que también prepararnos aquí para recibirlo. Y eso no se está viendo así claramente. Vale, muchas gracias, Ricardo. Pero puedo decir, ¿Sí? yo me temo, pero personalmente pienso que cuando hablan los políticos ya de que estamos haciendo un ministerio de ciencia y tecnología, le tengo terror a eso. Francamente, yo no creo que sea esa la solución del problema científico en Chile. Eso puede ser al revés, o sea, que nos van a llenar de políticos en CONICYT ya, o en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Ciencia, y vamos a tener un Ceremi de Ciencia y Tecnología aquí en Talca, pagándole un tremendo sueldo y que no va a saber hacer nada. Entonces... yo creo que a CONICYT debería, en lugar de eso, haberle dado el lugar que le corresponde. Debe ser una institución con poder ya independiente, con un presupuesto independiente que pueda hacer política científica directamente y manejada por los científicos. Si ustedes van hoy día a CONICYT, y eso se ha visto en los últimos años,
la cantidad de funcionarios que son abogados o ingenieros comerciales o contadores ya es abismante. En este momento deben haber unas 350 a 400 personas en CONICET. Si tú llamas ahora a CONICET por teléfono y quieres quieres averiguar algo, te derivan a una maquinita, ¿no es cierto? Ya uno no puede hablar con nadie en esa institución. Cuando hace 5 años atrás uno llamaba y podía encontrarse con una secretaria, por lo menos, y hablar con ella y presentarle el problema. Eso es imposible ahora. Entonces eso ha sido un mal signo. Si llegamos a tener un ministerio, vamos a tener 800, me lo dijo a mí Mario Jamuy, 800 funcionarios. Esperemos que no sea, que no sea contraproducente. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a los asistentes por estar y escuchar. Finalizamos el bloque hacia las sociedades del conocimiento, que formó parte del Congreso del Futuro 2017, que tuvo como sede a la Universidad de Talca. Lo invitamos a suscribirse y a ver más videos y programas en nuestro canal de YouTube.